conocimos el CEI porque nos lo presentaron algunas personas que habían trabajado con ellos y hicimos un curso, el curso del ayuntamiento, que decían que daban los técnicos, tanto Ramón como Isidro como Paqui, y ahí realmente es donde conocimos lo que el CEI, todo lo que aportaba el CEI a los emprendedores y a las empresas. Nos empezaron ayudando sobre todo por el tema del business plan, nosotros teníamos más o menos una idea, pero ellos nos dieron un poco lo que era la forma a esa idea y sobre todo a cómo monetizar y cómo llevarla a cabo y cómo llevarla al mercado. Lo bueno que tiene el CEI es que al final tiene muchísimos espacios de diferentes tamaños, entonces al final era muy fácil adaptarnos a lo que había. Empezamos en un despacho muy pequeñito, fuimos creciendo y tal como el equipo fuimos ampliando, el asesoramiento del CEI también fue ampliando y fue mucho mejor, porque ya no solo te miraban el business plan, sino te acompañaban, te guiaban, te decían premios, te decían ayudas para presentarte y sobre todo el tema de mentorización y ayudas que tienes de dudas del día a día que nadie te resuelve. Creo que ha sido clave para todo el desarrollo empresarial que ha habido estos 25 años, porque hace 25 años esta cultura de emprendimiento no existía. Digamos, organizaciones públicas y demás, o semipúblicas, que ayudaban a los emprendedores eran muy complicadas y el CEI dio un primer paso para empezar a ayudar a emprendedores, a empresarios. Entonces yo creo que eso, tal como han dicho mis compañeros galardonados, ha sido fundamental para su crecimiento, su creación y todo lo demás. Muchas felicidades por este 25 aniversario, es un auténtico placer estar aquí. Esperamos estar en el siguiente, en el 50 aniversario, porque gracias a vosotros hoy somos quienes somos. Gracias a vosotros hoy podemos vender y gracias a nosotros somos Cashfit y hemos sido valorados tantas veces y demás. Así que gracias y nunca me cansaré de dar las gracias por todo lo que hacéis por nosotros y por todo el mundo empresarial y de emprendimiento.